Muy buenas tardes, prohibido olvidar, desde la 1480, Tapiales, La Matanza, para quienes nos escuchen, un programa hecho con memoria, para tener memoria y no dejarnos llevar por los medios que nos ocupan todo el día. Por eso estamos en medios locales, tratando de impulsar la memoria, en especial las cosas que ocurren en La Matanza, pero hoy nos vamos a ocupar de cosas que pasan en el país. Esta semana empieza una convocatoria para aquellos que son postulantes para un puesto nacional que hace 16 años que no se ocupa, que es la Defensoría del Pueblo Nacional. Vamos a tener una entrevista radial con la doctora Lubertino, María José Lubertino, una primer parte, y después el honor de escuchar hablar sobre la realidad y los derechos humanos al doctor Raúl Zaffaroni. Para los postulantes, aquellos que no saben qué es la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, sabemos que en el municipio tenemos una Defensoría municipal, en la provincia otra, pero a nivel nacional este cargo no se ocupa, y ahora hay un concurso con más de 70 postulantes. Nosotros nos tomamos el trabajito de ver todos los currículum de estos 70 postulantes. Nos quedamos con la multisectorial federal revisando estos datos con unos 30 más o menos. Ustedes, si pueden ver a todos los postulantes, pueden entrar a la página de defensoría@senado.gov.ar, donde ahí aparecen todos los postulantes. Pero por supuesto nosotros elegimos los del palo, compañeros, aquellos que tengan un buen currículum como profesionales y además de eso, que hayan ocupado cargos públicos, porque esto más que un cargo de títulos de abogados y distintas ramas del derecho, tiene que ver con gestión. Una cosa es un docente que da clases, que estudió, pero otra cosa es la gestión. Son cosas completamente distintas. A nosotros nos pasó como agrupación, era una cosa, en la gestión es totalmente distinto. Por eso evaluamos también eso, lo que han hecho durante su gestión. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Por eso va a ser importante charlar con María José Lubertino, de gran experiencia en lo que es la Defensoría, y también aprender sobre algo que tendría que tener un ejercicio mucho más de la ciudadanía, un poco más recurrente. Creo que nos envolvemos siempre en que la ley no sirve para nada, o algunas instituciones, organismos realmente no brindan soluciones. Sin embargo, estos organismos son de importancia. Hola, ya salimos al aire. Son organismos plenos de la democracia, claro. Totalmente. Y hay que apoyarlos y también supervisar qué es lo que pasa. Bueno, ya tenemos al aire a la doctora María José Lubertino, una candidata a ser la Defensora Nacional del Pueblo. ¿Quién es esta señora, esta compañera? Profesionalmente es abogada, docente y activista de los derechos humanos y de las mujeres. Ex diputada nacional, ex titular del INAD, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cerrado por este presidente, este gobierno, por decir así. Está especializada en igualdad de género, diversidad, accesibilidad y participación ciudadana. En la actualidad es candidata a Defensora del Pueblo de la Nación. ¿Cómo es su estilo? Es una persona directa, combativa, pero también no se queda en un lenguaje académico, sino tiene un lenguaje claro, accesible para cualquiera de nosotros, y está enfocada en los derechos y la transparencia institucional. Por eso, bienvenida, doctora María José Lubertino, a Prohibido Olvidar. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y por tu presentación. No, un placer. Vamos a hablar un poquito sobre esta candidatura. Nosotros desde esta radio, desde Hijos,
Regional La Matanza y de la Multisectorial Federal estuvimos analizando los más de 70 currículum que están disponibles en la página del Senado. Pero como decía al principio, evaluamos no solo el currículum, hay currículums espectaculares como en tu caso, sino también la trayectoria. Es importante, la trayectoria y el compromiso, especialmente en mi caso, en nuestro caso, con los derechos humanos, con los derechos ambientales, con las mujeres, con las diversidades. ¿Qué te motivó, María José, a presentarte como defensora? Bueno, en primer lugar, decir que estamos muy contentos que después de 16 años de incumplir la Constitución por parte del Congreso se haya convocado finalmente a la Comisión Bicameral y se haya iniciado este proceso para designar defensora o defensor del pueblo de la nación con 2 adjuntos. Recordemos que este es un órgano no solo de defensa de derechos humanos reconocido por Naciones Unidas y que tiene que defender los derechos del pueblo en todas sus formas y sobre todo los intereses colectivos como es el derecho al ambiente, la no discriminación, los derechos de usuarios y consumidores, sino que también tiene que velar por la transparencia en el Estado, en las políticas públicas. Luchar contra la corrupción es uno de sus temas. Entonces, nosotros desde la organización no gubernamental donde yo estoy, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde el año 2002, pero antes desde otras instituciones, venimos trabajando justamente por toda esta gama de temas. En lo personal, yo ya había estado postulada para defensora del pueblo hace 10 años atrás, cuando se abrió también la expectativa de que se llegara a alguna designación y finalmente no se concretó. Porque se requieren 2/3 de ambas cámaras. Entonces, yo vuelvo a apostar a la democracia y a la confianza de que no se designe este espacio como un coto de caza, digamos, del Estado, donde, bueno, alguien llega para que nada cambie, sino que verdaderamente con un consenso se pueda trabajar como una política de Estado, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la defensa del ambiente, la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Lo que sucede es que yo soy todos los días una defensora del pueblo desde hace 40 años. En la cátedra, en los juicios que llevo adelante, hemos venido llevando adelante como ad honorem la causa Mendoza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que vos sabés muy bien porque sos de Matanza, que la Corte ahora la cerró y nosotros como ex cuerpo colegiado presentamos la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero digo, no sé, hemos trabajado como feministas en todas las luchas contra la violencia hacia las mujeres, promoviendo la ley de derecho al aborto, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y como ahora también es un tiempo de retroceso de muchos derechos, de recortes, ayer llegaba nuestra información a la campaña nacional por el derecho al aborto que llegó un protocolo a los efectores de salud que pretende recortar la aplicación de la ley vigente, que es absolutamente inconstitucional, pero digo, es lo mismo que pasa con las personas con discapacidad o los adultos mayores. No se trata simplemente de que haya una ley vigente, sino de que los presupuestos estén para defender a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, al acceso a la salud, a la educación. Entonces, bueno, estamos en un tiempo difícil donde yo espero que el Congreso de la Nación actúe con mucho aplomo, logrando los 2/3 para poder poner en funciones a un defensor o defensora del pueblo de la Nación, consciente, en mi caso, de que va a desempeñar esa función no por una tómbola partidaria, sino en ejercicio de los mandatos constitucionales, acordando de manera democrática con las diferentes
visiones que se pueden tener, pero siempre con un respeto de la Constitución y de la ley, que es lo que ahora hace falta, ¿no? Para combatir los males de la democracia hace falta profundizar la democracia y más democracia, y por eso creo que es importante que, en primer lugar, se vuelva a visibilizar que existe este organismo y que el organismo recupere la confianza pública y ciudadana de algo que estuvo en la Constitución desde 1994, pero que hace 16 años es un órgano desaparecido. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante que logremos que funcione con una democracia participativa, porque no es lo mismo el concepto del defensor del pueblo de 1994 que hoy en el 2026, ¿no? 2025, sí. Porque en aquella época era como la idea de una persona que, un superhombre que nos viene a ayudar. Ahora yo creo que es tiempo de que sea la Defensoría del Pueblo una herramienta de los movimientos sociales, de las organizaciones, y en ese sentido yo tengo experiencia en haber podido acompañar esta experiencia de participación ciudadana desde un ámbito, una función como lo hicimos en el INADI, ¿no? En su momento. Sí. Mira, viste, de un cuestionario casi respondiste la mayoría de las preguntas, pero hay una que es, ¿cómo pensás acercar la Defensoría a la gente común, especialmente a aquellos que no saben cómo pueden recurrir a una Defensoría? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que federalizar la Defensoría. La Defensoría está solo en Buenos Aires y tiene 5 delegaciones. La verdad que la Defensoría tiene que poder tener canales de presencia en las 24 provincias, más allá de que hay defensorías del pueblo provinciales y municipales, sí. Cada uno en la órbita de su competencia y trabajando mancomunadamente, porque muchas veces hay cuestiones de privación de derechos o de conflictos que son concurrentes y que tiene responsabilidad el municipio, la provincia y la nación. Claro. Pero hay temas que son claramente federales, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay que poner en práctica una cosa que se llama federalismo de concertación. Quiere decir que no nos metemos y no infringimos la autonomía de las provincias, pero sí que tenemos un diálogo fluido y una red. Hay una asociación de defensores del pueblo de todo el país, y me parece que es importante tomar en cuenta esta posición y sobre todo ver de abrir delegaciones en otras provincias, sobre todo hacer más públicos los canales por los cuales la gente puede llamar por teléfono y hacer indicadores que permitan medir la eficiencia de la agilidad en la respuesta, ¿no? Claro. Hoy lo que pasa es que no tiene cabeza la institución, el Poder Judicial le ha cuestionado que se presenten en juicios. Entonces, nosotros, cuando yo asumí el INADI en su momento, rápidamente hicimos una campaña para que la gente identificara que el INADI estaba con vos, y yo creo que hay que hacer algo parecido en relación a la Defensoría del Pueblo para que sepan que existe, que hoy no existe. Hoy existe formalmente y tiene un equipo que hace lo que puede sin tener conducción política. Y presupuesto pero sobre también, todo, ¿no? Creo que tienen que tener una voz potente y confiable para tener de vuelta una espalda política de dirección, ¿no? Porque hay muchos temas que reclaman nuestra presencia, como los tarifazos, las privatizaciones, hay temas graves como temas de trata, que me parece que se pueden acompañar, los procesos que están llevando las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales en soledad y poder apoyar y tomar las cartas en el asunto, presentando litigios estratégicos, atendiendo a la gente, dando respuesta. Pero esto también requiere de un acompañamiento del Congreso, porque hoy les han quitado oficinas, hay mucho personal que se ha ido. O sea, si el Congreso acompaña no solo la designación de una persona, sino si tiene en cuenta el presupuesto que va a acompañar esa nueva gestión. Y no estamos haciendo lo que podemos como lo hacemos en una ONG, ¿no? Claro, sí, como militantes nada más.
Otra preguntita, ¿qué lugar le darías de ser elegida a los jóvenes y a las nuevas tecnologías en la promoción de los derechos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental replantearse toda la estrategia comunicacional, porque imagínate que en 1994 vos tenías una página web, hoy nadie entra en una página web si vos no estás en las redes sociales, me parece fundamental. Y en segundo lugar, sin duda es importante convocar a los jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes que trabajan desinteresadamente en muchas organizaciones, en muchos lugares, en muchos espacios, y me parece fundamental. De la misma manera que vamos a convocar a foros de la sociedad civil por cada eje temático, escuchar no solamente de los jóvenes, sino de los adolescentes también, y de los niños y niñas que tienen su propia defensoría, pero también queremos escuchar sus voces, sus opiniones, ¿no?, sobre estos temas. Sí, un caso emblemático aquí en La Matanza, cuando fue la pandemia, los jóvenes se pusieron al hombro todo lo que era visitar, repartir los alimentos, visitar a los geriátricos, a los abuelos. Mucho trabajo hicieron los jóvenes. Para concluir, María Rosa, ¿qué en una frase, si tuvieras que resumir tu propuesta, cuál sería? ¿Qué le dejamos a los oyentes? Les dejamos a los oyentes que, en primer lugar, voy a visibilizar este organismo, tratar de que recupere la confianza ciudadana, hacer de la Defensoría del Pueblo una defensoría del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Nosotros vamos a llevar adelante una gestión de democracia participativa y una gestión colectiva. No soy una supermujer, no voy a poder resolver las cosas de un día para el otro, pero sí podemos ser una palanca, una herramienta, un instrumento de las diferentes fuerzas sociales que hoy están tratando de hacer cambios que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, con la no discriminación, con el respeto de los derechos de usuarios y consumidores, con el respeto del ambiente. Vos pensás que yo soy parte de todos los comisiones de usuarios y soy parte, nuestra organización, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es una de las organizaciones que lleva adelante un trabajo muy intenso en la Comisión de Usuarios del ENRE, del ENARGAR, del ERAS, de la Sindicatura de Usuarios de los medios de transporte. Entonces, por un lado eso, y por otro lado todos los temas ambientales que venimos batallando desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, que venimos en articulación con todas las ONGs ecologistas en el observatorio del Acuerdo de Escazú. Bueno, ni que hablar el movimiento de mujeres, donde obviamente las mayores articulaciones se dan en los encuentros plurinacionales de mujeres, pero con Ni Una Menos, con la campaña por el derecho al aborto, venimos sosteniendo con la cocina de cuidados, sosteniendo una agenda también a favor de la igualdad y de la igualdad de los grupos más vulnerabilizados, ¿no? Nuestra prioridad va a estar puesta en las personas con discapacidad, los adultos y adultas mayores, por supuesto las mujeres que muchas veces están en situaciones de pobreza o exclusión y son madres de familia, son cabezas de hogar, las personas viviendo con VIH, indígenas, afrodescendientes, migrantes, todo lo que venimos haciendo en estos 40 años de trabajo que hemos hecho desde el INADI y como sociedad civil, y que hemos empujado, estuviéramos en una función pública o no, en todas esas direcciones. Así que eso es lo que creo que vamos a sostener, y sobre todo a potenciar todo lo que hacemos y hacen otros grupos como sociedad civil en la lucha contra la corrupción, por la transparencia, para que las políticas públicas y el gasto en las políticas públicas beneficie al pueblo. Claro. Esa es la función de una defensoría del pueblo. Me gustó lo que dijiste recién, que no sos una superhéroe, y así como nadie se salva solo, nadie puede hacer las cosas para todos solo. Vas a necesitar, y de hecho, como decís, el acompañamiento de la población, de las organizaciones, de los sindicatos, para defender sus fuentes de trabajo, y un montón de
de otras cosas. Yo tengo un saludo para vos de acá, de una compañera de hijos, que es la doctora Delfina Patiño, que es hija también de desaparecido, tiene los papás desaparecidos, y me mandó el otro día cuando estaba la charla, aguante la Lubertino, así que acá ya tenés algunos que van a avalar. Bueno, recordémosle a la gente que agradeceríamos hagan llegar sus apoyos o adhesiones. Sí. Se pueden mandar por mail a defensoría con minúscula y sin acento, defensoría@senado.gov.ar. Muy bien. Los apoyos pueden llegar ahí hasta el día 19. Hasta el domingo se pueden mandar cartas de adhesión y apoyo, por supuesto poniendo el DNI, por supuesto diciendo qué son, de qué provincia son, de qué localidad son y por qué creen que me pueden apoyar o por qué adhieren a la postulación de María José Lubertino. Con una fundamentación, si se puede. Sí, bueno, por supuesto que sería lo ideal, de lo que sepan o conozcan, ¿no? En las redes sociales mías hay algunos detalles y está publicado mi currículum tanto en la página web del Senado como una síntesis del currículum, la puse en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora María Rosa Lubertino, por tu intervención en este programa, y bueno, vamos a seguir hablando a medida que vayan sucediendo las cosas. Muchísimas gracias por tu llamado, muchas gracias. Por favor, un abrazo. Gracias, chao, hasta luego. Estás escuchando Prohibido Olvidar en la 1480. En Facebook, Instagram, somos la 1480. Escúchanos online www.am1480.com.ar. Estás escuchando Prohibido Olvidar en la 1480. Muy bien, acabamos de escuchar a una postulante para cubrir el cargo, una de los 70 o más que hay, de defensora del pueblo, la doctora María Rosa Lubertino. Pero vamos a hablar un poquito ahora sobre las políticas del gobierno de Milei, los derechos humanos, la democracia, el neoliberalismo. Yo no digo neoliberalismo, digo imperialismo, como era en los 70, como escuché de mis viejos. Esto es imperialismo, por eso tenemos que decir colonia o dominación, ¿no? Vamos a escuchar ahora, tenemos el honor también en el día de hoy de estar al aire con el doctor Raúl Zaffaroni. ¿El doctor está por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Yo te iba a presentar, pero ¿te acordás cuando estuviste en la red que dijiste, bueno, el currículum suyo, doctor, es enorme, no necesitamos por lo menos otras 6 horas de programa para leer el currículum? Y una vez dijiste que cuando uno tiene muchos años tiene currículum largo. Claro. Y también prontuario, dijiste, ese es el asunto. Los compañeros, también prontuario, los compañeros tenemos... tenemos esa es la parte que se oculta. Sí, la parte que se oculta. Así que desde ya es un honor, esta es una radio local de aquí de La Matanza, en Tapiales, y tratamos de ir desde los pequeños lugares, porque al contrario de los grupos hegemónicos, ir tratando temas. Este programa se llama Prohibido Olvidar, y tiene que ver con nuestra historia de hijos y de cosas que han pasado en este país. Ya Perón, el 1 de mayo del 49, hablaba de estos oligarcas que explotaban al trabajador, y siguen hablando de libertades, pero sin justicia social no se puede hablar de libertad, ¿no? ¿Cómo interpreta, Doc, este rumbo político que ha tomado la Argentina bajo el gobierno de Milei? Yo ya lo sé porque te escuché varias veces, pero vamos a ver Mira, creo que directamente esto tiene cierta vocación totalitaria. Claro. Por parte del presidente, por supuesto. Se pasa por encima del Congreso, si pudiera cerrarlo lo cierra. Tiene una corte que realmente bien domesticada, un triunvirato que existe solo en la República Argentina, esto no existe en ningún otro país del mundo, y bueno, la sumisión que ha mostrado hacia Donald Trump
realmente es patética, ¿no? Creo que nunca la Argentina ha llegado a una situación así de postrarse, arrodillarse ante un tipo como Trump, francamente entregarle o pretender entregarle el manejo de la economía directamente a los norteamericanos. Vos hablabas hace un rato de imperialismo. No, el imperialismo, el fenómeno del neocolonialismo. Esto es un tardo colonialismo financiero. Sí. Y no es imperialismo, es colonialismo financiero directamente. Es decir, bueno, mira, dame el control de tu economía, bueno, siempre y cuando me garantice que tenés mayoría, que ganas una elección, si no, de lo contrario, tampoco me voy a calentar mucho, ¿no? Claro. El que está gobernando ahora sería Trump acá. Es que no, sí, directamente, no sé, porque sí hemos tenido gobiernos entreguistas, la oligarquía con los ingleses, en fin, sí, es cierto. Sí. Todo eso ha pasado. Las relaciones carnales de la época de... Las relaciones carnales, sí, todo eso pasó, pero esto supera todo lo anterior. Realmente, no estoy hablando desde un falso nacionalismo, no, pero hay un mínimo de sentimiento nacional que creo que con esto está golpeado, ¿no? Sí. No sé, me indigno como argentino, quiero decir, no. Ya más allá de bandería política, de diferencias locales, de bronca que podamos tener entre nosotros, no. Sí. Esto se pasó, se saltó la barda, como dirían los mexicanos, ¿no? Sí, este discurso de Milei de ver al Estado como enemigo, ¿qué es lo que persigue viendo al Estado como enemigo? ¿Cuál sería el final posible de esto? ¿Cómo podés entender que haya un poder ejecutivo, que es el jefe de la administración del Estado, que diga que el Estado es enemigo? ¿Qué es eso? No estamos hablando del neoliberalismo así, bueno, que puede haber quien pretenda que un poco mayor dirigismo estatal, menor dirigismo estatal, pero no puede sacar al Estado de la economía, eso es absurdo. Nadie puede hacer eso, salvo que dejes a la sociedad totalmente indefensa. Sí. Podés ver, bueno, qué sé yo, está bien, podés ser más o menos keynesiano, pero en definitiva algo de Keynes tenés que agarrar, porque de lo contrario dejás a la sociedad hecha pelota, ¿no? Sí. Y esta erosión de los derechos, tanto todos los miércoles, el miércoles pasado 3 o 4 jubilados, manifestantes detenidos, un fotógrafo. Pero es que es natural, si el Estado se retira de su función de Estado social de derecho, nunca fuimos un Estado social de derecho perfecto, claro. pero de cualquier manera había una serie de elementos. Entonces, ¿qué es lo que producís? Producís un mayor número de excluidos, es decir, lo que el Papa Francisco llamaba descartables. Sí. Y los descartables se te van a revelar. Y entonces, no es que achiques el Estado, achicás cierta función del Estado, pero tenés que agrandar otra, que es la función represiva. Claro. Entonces, estás volviendo, achicando al Estado providente, al poco Estado providente, pero que de alguna manera teníamos, lo estás achicando en beneficio de un Estado represor. Yeah. Bueno, sí, como hace la tenés Burris. el discurso de la ministra de Seguridad, ¿no? Claro. No le aumentan a los jubilados, ni a los docentes, ni a la salud, y usan esa plata para comprar hidrantes, cascos, balas, y bueno, se mantiene ese status quo, ¿no? Sí, no es que se mantiene, sino que se desequilibró totalmente. Sí. Y obviamente que el Estado tiene alguna cierta función represiva, pero no es un Estado represor. Pero acá vamos hacia un Estado represor, con un titular del Poder Ejecutivo que, como te decía al principio, bueno, corno le importan las instituciones, qué sé yo. Claro.
el federalismo, los gobernadores con todos los distintos colores políticos que tienen están reclamando guita, el tipo nada, ¿no? Sí. Igual esto de Provincias Unidas parece más Estados Unidos que la idea de lo que están armando ahora algunos gobernadores, ¿no? Esto se podría, esta destrucción de derechos sociales, ¿se puede considerar una forma de violencia institucional o estructural? Que después esto Claro. tenga que rendir cuentas en el Congreso o en la justicia, el gobierno, los que participan en este gobierno. Mira, la pregunta que me haces es difícil de responder. Sí. ¿Ante qué justicia? Claro, bueno, sí. No tenemos poder judicial. Sí. Tenemos, sí, no voy a negar que de los 2000 y pico de jueces que habrá en la Argentina, la gran mayoría no tiene nada que ver en esto. Sí. Son tipos que serán más o menos conservadores o más o menos, Sí. no sé, no importa la ideología que tengan, son tipos más o menos normales. Sí. Pero hay una minoría que está enquistada en posiciones claves del Poder Judicial que hace que no tengamos Poder Judicial. Esto es una magistratura, pero propiamente un Poder Judicial no tenemos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, vos me preguntás, ¿qué responde ante la justicia? ¿Qué sé yo qué justicia? Hoy esto que se llama Poder Judicial no es la justicia. No es la justicia en el sentido, no en el sentido ético, no es la justicia en el sentido institucional, digamos, ¿no? Sí. Y esto que dijo... Sí, claro que el Congreso puede hacer un juicio político. Sí. Por supuesto que lo puede hacer. Si tiene los votos necesarios, lo puede hacer. Y esto que dijo Milei, que fue el único presidente que se atrevió a meter la presa a Cristina. Y bueno, ahí tenés una expresión que el tipo se le fue, Sí. en medio de su torpeza institucional, que dice, yo fui el único que me animé a meter la presa. Pero, ¿qué? ¿Se adjudica funciones judiciales? ¿O está confesando que la Corte responde a sus teléfonos? Sí, Bueno, entonces, yo tenía un montón... creo que hay que refundar, Sí. la institucionalidad, ¿no? El tema es que hay cosas que yo desde mi punto de vista no se puede analizar porque o es un loco, un desaforado, no sé, hay palabras que es un hijo de puta, pero no quiero quedarme en ese análisis solo porque hay un montón de gente que lo sigue y que se engancha en el discurso de odio, de la estigmatización de los pobres, de los trabajadores, de los planeros, de que los homosexuales son pedófilos, peleándose con un chico con autismo, esas extravagancias que, qué sé yo, se le pueden permitir a un tipo que está en un panel de esos programas de Chimento, pero ahora como presidente sigue haciendo lo mismo. ¿Qué podemos hacer, Doc, al respecto, más allá de votar bien el 26? Y fundamentalmente votar bien. Yo creo que la salida siempre va a ser una salida institucional. No pienso en otro tipo de solución. No. Sí. Y bueno, llegará un momento dado que esto se haga intolerable, que esa gente que se deja llevar por el discurso de odio, por todo eso, que en gran medida, por otra parte, no es más que lo mismo que dio lugar a la formación histórica de nuestro gorilaje, ¿no? Claro. Es una clase media baja y clase media, porque hasta la clase media alta puedo llegar a explicármela. Sí. Por razones de interés económico, etcétera, o la clase alta, sí. Pero todos estos es como aquello de que en una villa, bueno, te construyen casas de material, pero queda una cuarta parte de la villa viviendo en casas de chapa. Sí. Y al otro día, en lo de la casa de material, a los pocos días dicen esos negros de mierda que viven en la casa de chapa. Bueno, esto es eso lo que pasa en un amplio sector de clase media. En fin, en una versión nueva, en una versión distinta, no es la versión de hace 80 años, 70 años, por supuesto,
Pero en definitiva es lo mismo. Y es lo que se ha explotado con un lenguaje y con una cosa que por lo menos demuestra un alto grado de un padecimiento histérico. No digo psicótico, no lo podría afirmar, pero histérico sí, sin lugar a duda. Que con algún episodito psicótico por ahí puede tener, ¿no? Cuando no le dan la medicación suficiente, por ahí salta, ¿no? Qué sé yo, pero... No, claro, la cosa crispada, la cosa de odio, la cosa de... No. Sí. Los shows lastimeros que da. Y la clase media, esta bendita clase media que tenemos, ponemos una maceta, una planta de albahaca y ya nos creemos ojeros. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, claro. No, es que yo subí los otros y lo hice por mi esfuerzo, el Estado no hizo nada. Es mi esfuerzo individual. No, pará, el esfuerzo individual te rinde siempre y cuando tengas una sociedad organizada y un Estado que funcione. Bueno, si conseguiste algo, lo conseguiste, sí, tu esfuerzo personal, te lo reconozco, pero el contexto no te olvides. En otro contexto no lo hubieras conseguido. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos de los que hoy dicen eso, sin el peronismo histórico nuestro, sabrían leer y escribir? No lo sé. La cuestión de frenar el autoritarismo desde la justicia, los académicos y los ciudadanos, cuando vemos que hay un avance autoritario, ¿cuál debería ser la reacción apropiada, especialmente desde la justicia? Porque el otro día hablaba con unos jóvenes. Usted siempre dice que hay que hablar con los jóvenes, la otra vez una actividad que tuvimos en ATE, no había pendejos, éramos todos pelados o pintando canas, como yo en este caso, que había que traer a la juventud. Y una chica me planteó, una piba de 16 años, que cuando uno dice Milei, vos sos la dictadura, que no es así, que esto no es una dictadura, comparándolo con lo que pasó en el 76. Pero yo le digo, bueno... No, yo tampoco lo comparo con lo del 76, claro, en este sentido. No. Claro. Pero yo le digo, hay indicios, hay cosas que se vivieron, que se repiten, es como enfermarse. Si yo tengo fiebre, me duele la panza, la cabeza, me voy a engripar. Y cuando vemos lo único que tenés, sí, lo que tenés comparativamente con el 76 es Martínez de O de nuevo. Claro, las mismas políticas. La misma política que hizo crisis y motivó, bueno, la locura de la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Y el tema del negacionismo en cuestión con la violencia o el terrorismo de Estado de la dictadura, ahora en la Secretaría de Derechos Humanos pusieron a cargo del museo un nieto de un genocida. Hay cierto avance para tapar o los 30.000, usar el nunca más para aplicar al kirchnerismo. ¿Qué hay de eso? Mira, en realidad yo creo que en definitiva no quieren reivindicar a los genocidas. No, creo que es otra cosa lo que hay. ¿Sí? Creo que en definitiva quieren llamar a cualquier opositor terrorista. ¿Sí? Y entonces decir, bueno, justifican a los genocidas porque, bueno, claro, etcétera, y era algo como ahora los cucas, qué sé yo, sí, el kirchnerismo. Todo lo que pasa tiene la culpa el kirchnerismo. Sí. Ahora parece que Esper también es resultado del kirchnerismo, qué sé yo, ¿no? Sí. Sí. Entonces es eso, más que no les importan los otros. Bueno, eso es accidental, eso es secundario. Lo que sí quieren es deformar la realidad como para decir tenemos un nuevo terrorismo que es el movimiento popular o los movimientos populares. Sí. Todos los que no están conmigo son terroristas. Sí. Y bueno, somos todos zurdos para Milei. Si no estamos con él, somos todos zurdos. Somos todos los terrucos peruanos, sí, qué sé yo, sí, una cosa así. Bueno, sí, en definitiva es eso lo que quieren hacer. Qué sé yo, la grieta, ¿qué grieta? Está generando una situación que
la política es un arte de gobierno, pero también es un arte de negociación, y con este tipo no se puede negociar nada. No, se quedó con Maquiavelo nada más, por parte de la política, sí. No, de negociar nada. Yo creo que Maquiavelo lo miraría y diría, no, me parece que está un poco loco, ¿no? No, sí, es que... No. Sí. Maquiavelo era Maquiavelo, qué sé yo. Sí. Yo no lo justificaría diciendo que está loco, porque sería como hacerlo inimputable. No, yo no lo quiero psiquiatrizar, pero claro. Por más que uno no quiera psiquiatrizarlo, es casi inevitable, ¿no? Sí. La conducta no es una conducta de alguien equilibrado. No. Después del Movistar Arena ya quedó... Sí. Doc, además canta con voz de perro, ¿no? No, encima, pobre Charlie García. No tenía que haber intervenido el Instituto Antirrábico. Ay, o qué sé yo, obra sanitaria por la voz de caño, qué sé yo. No, fue totalmente desagradable. Doc, para cerrar, ¿qué mensaje dejaría especialmente a los jóvenes que creen en una Argentina más justa, democrática, que pensamos que por más mal que estemos en una democracia, estamos mejor que en el mejor gobierno totalitario, fascista o como querramos llamarlo, de cualquiera de los extremos? De cualquier manera, todo pasa en la vida. Hasta Franco pasó, tardó mucho tiempo, pero pasó. Sí. Pero bueno, esto tiene vida y patas más cortas. Sí. Creo que lo que tenemos que pensar es qué se va a hacer después, claro. Fundamentalmente. Ahí está, vamos a decir, si volvemos mejores, pero a veces yo digo, volvemos, es decir, vamos a mejorar, como dijo Axel, para volver. Pero viendo las listas, los arreglos, vamos a volver con los mismos, con las mismas prácticas, ¿qué hacemos? ¿Cómo depuramos la cosa? El peronismo en el 45, hace 80 años. Sí. ¿Con quién se formó? Con ex radicales, ¿sí? Ex socialistas, ex anarquistas, ex conservadores. Sí. Y sí, bueno, lo que pasa es que se necesita en algún momento una conducción, un cierto orden, y adelante, qué sé yo. No vas a importar una población, ni vas a importar una generación política. Lo que sí podés conseguir a alguien que ponga orden y cierta racionalidad. Y eso tarde o temprano pasa. El problema es que en tanto pase, no sé el daño que se puede hacer. Claro, ese es el asunto. Decimos, bueno, vamos a dejar que termine. Espero que no, la vida que se puede costar, qué sé yo. Eso no te lo puedo decir, no soy augur. Pero bueno, eso es lo lamentable. Ahora, lo otro, y hay que pensar qué vamos a hacer, ir pensándolo, y quienes agarran la batuta, bueno, eso es imponderable, ¿no? Sí. En el 2001 tampoco sabíamos, ¿no? Qué sé yo. Desde mi punto de vista, creo que los que van a poner orden en algún momento, en definitiva, serán los gobernadores. Sí. No por razones ideológicas, sino por razones de dinero. Claro. Hay que resolver el problema de la coparticipación federal. Y bueno, en algún momento dirán, bueno, después de todo en el 2001 fueron los gobernadores los que pusieron orden en algún momento. Sí. Todo lo demás se tiraba a la banda presidencial, nadie quería ponérsela, ¿verdad? Sí, es cierto, había algunas personalidades más fuertes, qué sé yo, el propio Duhalde, Alfonsín, etcétera. Bueno, pero hoy quizá también, qué sé yo, veremos cómo se revelan, no cómo se muestran. A los pingos se les ve corriendo, ¿no? Sí. Y bueno, en las situaciones fáciles todo no va bien, ¿no? Qué sé yo, Argentina estuviera bien, yo quiero ser presidente. Sí, a cualquiera. En este momento no, qué sé yo. Pero en Argentina tenemos todos los días algo distinto, ¿no? Nos levantamos y ya algo pasó. Algo que aburrirnos no nos aburrimos, no, eso es cierto, no somos Suiza, no. Algo que dijo el otro día, Doc, fue lo de ver para más adelante la Corte Suprema
y Sí. tenías una idea de poner, bueno, perdón, a veces lo tuteo, a veces lo trato Dale, un juez en la corte por cada provincia, 24 jueces. claro. Este, Mira, lo que te digo del ordenamiento de los gobernadores, nosotros tenemos un problema con la coparticipación federal sí, que en el 94 no se pudo resolver en la Constituyente de Santa Fe, sí, y que tiene 170 años. Bueno, 1853 se llamaba, bueno, la aduana de Buenos Aires, sí. pero el problema sigue siendo el mismo, cómo se reparte la guita. Bueno, como recauda la nación y reparte la nación, el Ejecutivo hace lo que quiere. Esa es una situación que no hemos resuelto a lo largo de todos estos años. ¿Para dónde se resuelve eso? Y se resuelve como competencia originaria de la Corte Suprema. Son provincias contra la nación. Claro. Competencia originaria, Constitución a la mano. Entonces, la solución que veo es resucitar un proyecto que en algún momento existió, que un presidente diga, bueno, propóngame cada gobernador un hombre y una mujer, yo elijo entre los dos para el equilibrio de género, Claro. y tenemos 25 jueces en la Corte Suprema y una Corte Suprema Federal, ¿no? Claro. Que se puede dividir en salas, que cada uno sabe la materia en que está resolviendo, no como ahora que 3 tipos firman 20.000 decisiones por año sin saber qué carajo están firmando. Sí, sí. En fin, qué sé yo. No sé, me parece que eso, a partir de ahí, poder reordenar un poco el Poder Judicial, construir un Poder Judicial. Hay algunas cositas que puedes agregarle, pero bueno, la base sería esa, es decir, bueno, voy a empezar por reconstruir la cabeza y hacer una cabeza racional. Claro, nosotros nos impacta con nuestra tradición decir, tenemos una Corte Suprema de 25 jueces. Claro. Mira, Costa Rica tiene 24, Colombia creo que tiene 23, El Salvador no sé cuántos tenía, o sea, ahora con Bukele que pasó, pero bueno, no importa. Sí. Pero no son números que en nuestra región llamen la atención. No, te decía que 25 es un número razonable, sí, para los 50 millones de habitantes que tenemos, ¿no? Claro. En el año 1853, los constituyentes de Santa Fe que se comían los alfajores merengo, proyectaron una Corte Suprema de 7. Y creo que teníamos 2,5 millones de habitantes, qué sé yo. Claro. Sí. Ahora tenemos 50 millones y tenemos 3. Y hacer como en México ¿no? ¿Cómo? Y hacer como en México, los jueces lo elija igual que el Mira, si haces eso, la idea de elección popular de jueces es una idea que cada vez que hay una revolución a alguien se le ocurre. Sí. No sé qué resultado vaya a dar en México, no me meto, es una realidad que la conozco, pero bueno, sí. Pero imagínate que tengas en lugar de los 2,000 y pico de jueces algo parecido a la Cámara de Diputados en el Poder Judicial. Sí. Con algún tipo que se te pianta a Paraguay con guita, con otros que venden votos. Sí. Tipos van a vender sentencias, qué sé yo. Sí. Aparte, sí, vas a... ¿Quién va a resultar electo? Y el tipo que quiere bala o cárcel o bala, qué sé yo. Y sí, va a ser más demagogo. Sí, claro, yo pensaba en eso, el tema de la demagogia y el que tenga plata para... de dónde saquen los fondos para la campaña, sí. Sí, los narcos te van a poner jueces. Sí. Van a aparecer unos cuantos frets que van a pagar campañas y lo vas a tener de camarita, los tipos. Sí. Ese es el problema. Bueno. Lo que sí puede ser electo popularmente son miembros del Consejo de la Magistratura, eso sí. Claro. Ahí sí. Pero bueno, ese sería el órgano de gobierno, digamos. Y bueno, está mal nacido en la Constitución, pero bueno. En fin, de cualquier manera, sí, eso puede ser. Pero elegir los jueces así... tengo mis serias dudas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por esta participación hoy en Prohibido Olvidar. Nosotros de acá desde La Matanza siempre
lo tenemos muy Bueno. presente, donde podemos acompañarte en alguna charla o alguna reflexión, siempre es esclarecedor y edificante. Dale, cómo no, escucharlo. muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igual, Chau. saludos a Fernando también. Un abrazo grande. Chau, chau. Así terminamos el programa de hoy. Marcelo, ¿qué te pareció? Linda charla con la doctora Lubertino y cerramos con el doctor Raúl Zaffaroni. Qué lindo, ¿no? Tener estos Sí. invitados. En primera instancia, instructiva, abre la cabeza, que es importante, y de temáticas que no son habituales, radialmente hablando, y generalmente en las radios de superficie. Ah, Pero bueno, las alternativas, la alternatividad, trata de buscarle la vuelta a la buena difusión, al pensamiento, y sobre todo con referentes en este caso, y con la claridad necesaria de una palabra que compartimos al comienzo, la democracia como tal. ah. Décadas ya que estamos viviendo y está tambaleando por una tontería más mediática Sí, y como bien dijo, ¿no? Colonialista. Bueno, colonialista. volver a esos tiempos, no. Por eso la frase, una vez más, se refuerza, prohibido olvidar, ¿no? Claro. Como dice la compañera Milagro Salas, patria sí, siempre, colonia no. Bueno, vamos por eso. El 26 queda un poquito. Asegúrense cómo votar. Quizás el jueves que viene vamos a hablar un poquito de cómo van a ser las elecciones, la boleta única, qué hacer ya no hay más cuarto oscuro, sino van a ser box, y consultar los padrones, algunos detallitos para vayamos a votar bien, pero primeramente sepamos a quién vamos a votar, ¿no? Y ejerzamos ese derecho, y en este momento es una obligación votar, porque después le echamos la culpa al otro y nosotros qué hicimos. Así que nos vemos la semana próxima, Marcelo. Gente en Prohibido Olvidar, la 1480, desde Tapiales, La Matanza.